tardes, buenos días a todos los que están conectados. Quería empezar por dar las gracias porque sé que llevo sin streamear un tiempo y veo que hay un montón de gente en el chat que vuelve desde la última vez y desde las últimas veces y estoy súper agradecida porque, jolín, me apoyáis muchísimo y gracias a eso soy capaz de seguir el stream. De hecho, estoy ahora mega liada, pero debido a que el otro día me escribió un chico por LinkedIn que se llama Emiliano y me dijo, jo, es que me sirven un montón tus vídeos y tal, dije, venga, aunque esté mega liada, voy a intentar sacar algo porque quiero seguir con el stream, es algo que me gusta un montón y soy consciente de que os sirve. Así que bueno, aquí estoy de nuevo, no sé con qué frecuencia voy a poder hacerlo porque tengo el Trailblazer DX en un mes, que es uno de los eventos de Salesforce para desarrolladores, que es como mi pico de trabajo anual. Yo tengo como 2 picos de trabajo anual. Uno es en Dreamforce, que es en noviembre, que es otro evento, otra conferencia, y el otro es en Trailblazer DX, que suele ser en marzo, abril, una cosa así. Es el 6-7 de abril. Y por eso en esta época pues me cuesta muchísimo streamear porque no tengo tiempo ni para respirar. Y claro, hacer el stream no solamente hacerlo la hora que estoy hablando con vosotros, sino que es prepararlo todo para que tenga un poco de sentido, los ejemplos que voy haciendo y demás. Pero venga, vamos a intentarlo. Y aquí estamos de nuevo. Entonces, el Trailblazer DX, esto que os decía, es un evento que tiene lugar en San Francisco el 6 y el 7 de marzo, por si queréis echarle un ojo. Está muy chulo porque es una conferencia técnica, es para desarrolladores sobre todo. Hay 74 charlas diferentes de desarrolladores y serían solo las charlas más todos los workshops y campgrounds y cosas así que hay. Y luego hay un montón de charlas también de administradores y de arquitectos. Es para audiencias técnicas. Entonces, si alguien está por allí o alguien le puede decir a su empresa, oye, como premio a mi gran trabajo, mándame aquí, pues ahí estaremos, ¿vale? Pregunta P. Villarcode que si quedan grabadas las charlas. Se graban la mayoría. De hecho, estos días hemos estado subiendo al canal de YouTube las de Dreamforce, que hemos tardado un poco en subirlas porque, bueno, tuvimos un problema. La persona que lleva el canal de YouTube tuvo un problema personal, pero justo las estamos subiendo ahora. Y de Dreamforce me parece que vamos a subir 30 y pico charlas. De Trailblazer DX hay 2 opciones. Hay una opción que es verlo en tiempo real. En tiempo real se hace un broadcast en Salesforce Plus, que es... A ver, que perdí el ratón. Tengo 18 pantallas ya ahora y no lo encuentro. Vale, Salesforce Plus... No, aquí. Es como un canal donde se hacen así vídeos oficiales de Salesforce y aquí se va a hacer el Trailblazer DX, o sea, se irán emitiendo en directo algunas de las charlas que se hacen. Y el segundo día, sobre todo, se van a emitir varias de desarrolladores. Entonces os aconsejo que si podéis verlo en directo, pues guay, porque así podéis preguntar cosas por el chat y demás. Y luego la otra opción es verlo en diferido, que también se publicarán bastantes charlas, más de las que da lugar a hacer en el broadcast en directo. Otra cosa, también el Release Readiness Live. El jueves a mis 7 de la tarde, que no estoy segura de qué hora es en el resto de sitios, bueno, que sois de muchos sitios diferentes, pues es el Release Readiness Live para desarrolladores, ¿vale? El 8 de febrero. Si entráis en esta página, vais a poder ver, pues poder darle a esto. Bueno, a esta hora, claro, ya se han hecho algunos. Se suele hacer un Release Readiness Live, que son vídeos para prepararte para la release que viene, para diferentes, digamos, roles y nubes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, han hecho ya el de Service Cloud, el de administradores, me parece que era mañana. El caso, el jueves es el de desarrolladores. Yo os lo paso por aquí también, por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Bueno, quería saludar por aquí a toda la gente que está en el chat, que no lo he hecho, ¿vale? Está por ahí Devnica FDC,
que es súper constante. Está Miki Devep, que es la primera vez que escribe en el chat, pero no sé si has visto streams anteriores, y si no es así, bueno, pues espero que te guste este. Está por ahí Insecto Dev, está por ahí de López Esther, creo 7, que también es la primera vez que escribe. Está P. Villarcode, que P. Villarcode es ya un experto en el stream, y el amigo invisible, que también es la primera vez que escribe. Está por ahí Loco Divat, que es un colega mío de aquí de Granada, y Juan 18.951, que no sé si será tu código postal, que también por aquí saluda, y Jordan Parra. ¿Vale? Dice por aquí Jordan que ya se ha puesto al día con la serie de las plantas. Pues estupendo, porque vamos a seguir con eso, ¿vale? Mi Golé dice, ¡ha vuelto! ¡Sí! No sé por cuánto tiempo, pero voy a intentar venir más a menudo, ¿vale? Y Mike Debe, que le encantan los streams. Qué bien, pues me alegro mogollón. Y Devnica FC, que el código en vivo mío y de Julián, que fue increíble, sobre GraphQL. Pues ese es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, quería contaros que en este stream voy a empezar a hacer cosas más avanzadas. Porque empecé al principio pues viendo los básicos de Apex, de Lightning Web Components, etcétera, pero ya me voy quedando sin temas. Entonces he pensado que lo que voy a hacer es, pues conforme van saliendo funcionalidades nuevas para las diferentes tecnologías que puedan utilizar los desarrolladores, pues voy a ir escogiendo esas funcionalidades y en los streams enseñándolas. ¿Vale? Aunque sean cosas más novedosas y más avanzadas, bueno, si estás viendo el stream por primera vez o todavía no tienes cierto bagaje en el mundo del desarrollo de Salesforce, siempre puedes ver los capítulos anteriores y ponerte un poquillo al día, ¿vale? Y aunque sean cosas más avanzadas, yo creo que teniendo una base de desarrollo te vas a enterar igualmente, ¿vale? Y por eso, bueno, se me ocurrió empezar a hacer un ejemplo así un poquillo más complejo para enseñar también pues en vivo cómo se va creando una aplicación un poco más avanzada de lo que habíamos hecho hasta ahora. Como parte de esta aplicación, pues quería enseñar dos cosas que he utilizado. Una de ellas es GraphQL, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que es una nueva API de Salesforce que se puede llamar desde los Lightning Web Components, y quiero ver también una API que tiene JavaScript para hacer drag and drop, no porque sea nada de Salesforce, sino porque la he utilizado para hacer este trozo de aplicación que os voy a enseñar ahora y que vamos a ir replicando en los siguientes streams que vienen, ¿vale? Entonces, os enseño lo que he hecho, ¿vale? Y lo que vamos a ir replicando. Ya sabéis que soy una friki de las plantas, ¿vale? Entonces, resulta que tenía un problema porque tengo como un huerto así pequeñito, ¿vale? Y a la hora de planificar el huerto es muy importante saber qué plantas se pueden poner al lado de qué plantas, ¿vale? Y hay como muchísimas, eso se llaman asociaciones, y hay como muchísimas asociaciones entre diferentes plantas. Entonces, el día que me puse a planificar el huerto, ¿vale? Yo me compré todas estas especies que aparecen aquí y ahora empecé en un papel a hacerme un croquis del tamaño que tenía mi huerto, que es una cosa así, ¿vale? Que lo tengo dividido como en parcelitas pequeñas, y cómo colocar las plantas para que se llevasen bien entre ellas, ¿no? Y no se estorbasen, que es el tema de las asociaciones. Bueno, pues hice 20.000 croquis. ¿Por qué? Porque de memoria no me sé qué planta va con cada planta, y entonces ponía una en un sitio, no me valía, lo tachaba. Tenía ya casi todo bien, ponía en otra, lo tachaba. Total, que pensé, bueno, pues ¿por qué no hago en la aplicación de plantas una página que me sirva para hacer esa planificación, teniendo en cuenta un objeto, asociaciones que me he creado en la base de datos, y así aprendo a hacer cosas nuevas con Lightning Web Components, con JavaScript y todo eso, y así hacemos algo más en el huerto, en el stream, ¿vale? Entonces la historia es, o sea, yo por ejemplo puedo colocar aquí las plantitas, ¿vale?
Y si hay alguna que tenga problema por estar al lado de la otra, a ver, que voy a poner unas cuantas, pues me lo debería decir, ¿vale? Ahora mismo me dice que no hay ninguna que tenga problema, pero esta... Vale, por ejemplo, sé que las acelgas y las espinacas no van bien y entonces ahí me ha salido que estas dos no pueden estar al lado, ¿no? Entonces la idea sería, bueno, pues a lo mejor esta la quiero colocar aquí o la quiero colocar aquí y mira, ya me sirve de nuevo, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo que vamos a usar para los siguientes 3 o 4 streams para aprender otra serie de cosas. Lo he hecho ya para perder menos tiempo explicando y demás, y me ha costado hacerlo como a lo mejor, yo qué sé, pues 6 horas o algo así es lo que me ha costado hacerlo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, vale, pues esto que he montado aquí lo he montado con un custom object que se llama Associations. Vamos a buscarlo aquí. Associations, que es muy sencillo, lo único que tengo es un campo que me dice especie 1, otro campo que me dice especie 2 y otro que me dice si la relación es buena, mala o indiferente. ¿Dónde están los valores? Aquí. Si es buena, mala o indiferente, ¿vale? Muy sencillo. Esto idealmente, pues se montaría mejor en una base de datos de tipo grafos, ¿vale? De estas no SQL. Porque es verdad que para hacer esta relación aquí me queda un poco raro porque tengo que meter la especie 1 y la especie 2, pero la especie 1 puede ser espinacas y la especie 2 puede ser espinacas también. Entonces tengo que hacer unas queries un poco raras para traerme estas relaciones. Si yo tuviera esto en una base de datos específica que te permite como modelar grafos, ¿vale? En ese tipo de base de datos mis queries serían más sencillas y más eficientes. Pero bueno, como estamos aprendiendo desarrollo de Salesforce, pues yo lo he hecho aquí y ya está, ¿vale? Y vamos a utilizar este ejemplo. Y entonces, lo que vamos a hacer primero es explicar de qué va GraphQL, que es una API que se ha montado nueva para poder traerse registros de la base de datos de una forma como más eficiente, aunque por debajo la base de datos es la misma, ¿vale? No, es una base de datos relacional. Pero la sintaxis que se puede utilizar y la forma de traerse, digamos, las llamadas al servidor que se hacen para traerse los datos son diferentes que las de una REST API, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la API de GraphQL existe como API tal cual y tú la puedes utilizar desde un sistema externo haciendo llamadas a un REST endpoint, que es el que se expone, o también se puede llamar desde Lightning Web Components. Desde Lightning Web Component no está disponible todo, pero hay disponible una parte, ¿vale? Entonces tenía por aquí unas slides para ir contándoos la historia de GraphQL porque es bastante interesante. A ver, que vea por ahí el chat. Nikedev dice, ¿sabes si hay cambios para la certificación Developer 1 con los cambios de la Spring? En todas las releases se añaden preguntas a las certificaciones. Se revisan también para ver si se queda alguna pregunta antigua y se arreglan o se descartan. Entonces siempre te cae un poquito. Lo que ocurre es que no te cae... son unas preguntas que se añaden, entonces puede ser que no te caiga ninguna de toda la base de datos de preguntas que hay, pero sí que siempre se revisan, ¿vale? Jordan dice, tengo una consulta, teniendo GraphQL, ¿qué es mejor para un Lightning Web Components? ¿Un GraphQL o el Lightning Data Service? Pues eso ahora mismo lo vamos a explicar, ¿vale? Que por eso quería enseñaros estas slides y lo vas a entender muy bien. Y P. Villarcode dice, aparte de Salesforce he aprendido de plantas. Pues sí. Yo luego os enseño una foto de mi huerto, que además es la primera vez que lo pongo y la verdad que está yendo bastante bien y estoy muy contenta. Bueno, pues os cuento.
GraphQL es una cosa que se inventó Facebook, ¿vale? En el 2015. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo es el modo de funcionamiento de Facebook. Tú tienes tu aplicación y ahora tienes tus amigos, los posts de tus amigos, no sé, las recomendaciones de tus amigos, los reels, el no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces tú desde la aplicación móvil rápidamente eres capaz de cargar, cuando vas haciendo scroll y demás, pues toda esa información, que es información agregada de realmente diferentes tablas de la base de datos y que se carga muy rápido, casi en real time, ¿vale? Entonces, esto Facebook antes lo tenía implementado de una manera diferente y en el 2015 pues estuvieron investigando, inventando una nueva forma de acceder a esos datos, que como esos datos tienen como forma de grafo también, porque están relacionados unos con otros de esa forma, pues le llamaron GraphQL, ¿vale? Esto que se inventó Salesforce corresponde realmente a dos cosas. Por un lado es, he dicho Salesforce, Facebook, ¿vale? Por un lado es el servidor o sea, la API del servidor y la implementación del servidor de base de datos, ¿vale? Que sería como la implementación interna de ese servidor. Y por otro lado es el lenguaje que se utiliza para construir las queries que se envían a ese servidor. Entonces, todo eso está recogido en unas especificaciones y Salesforce lo que ha hecho ha sido esas especificaciones, utilizarlas e implementarlas en Salesforce para que podamos acceder a los datos de Salesforce de la misma manera que la aplicación móvil de Facebook accede a los datos que tienen en el backend. ¿Vale? Hasta ahí claro. Ahora, ¿cuál es la característica principal de GraphQL? Bueno, pues que hay un solo endpoint, ¿vale? Hay un solo endpoint, que lo vamos a ver que en Salesforce es pues el host, luego GraphQL Services, creo GraphQL y el número de la API que quieres utilizar. Y entonces, en ese endpoint, tú mandas las peticiones con todas tus queries. Entonces, yo puedo mandar una petición para traerme cuentas, pero es que también puedo mandar peticiones con queries combinadas y traerme a lo mejor en una sola llamada al servidor, pues información de las cuentas, de los leads, de los contactos y de todo lo que quiera, ¿vale? Que por eso es tan eficiente. Tiene también unas características así un poco más avanzadas que lo que podamos tener en SOQL, que se llaman directivas y fragmentos, que ahora lo vamos a ver. Y tiene otra cosa guay que lo que se dice es que es schema driven, que eso significa que tú desde un cliente puedes hacer una query y que te describa qué tablas hay disponibles, qué campos tienen esas tablas. Es como el object metadata, ¿vale? Para que me entendáis. Y entonces, ¿eso qué permite? Que se pueda crear un buen developer tooling, porque yo me puedo crear un cliente que vaya haciendo introspección de las tablas que hay definidas en la base de datos y demás, y que me vaya mostrando todo en mi interfaz de usuario, de forma que yo pueda hacer queries, montar queries de una forma así como muy sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de todo esto, GraphQL en el mundo de Salesforce, si sois desarrolladores de Salesforce, pues era algo que no se oía mucho, pero si sois desarrolladores de otras tecnologías, pues sabréis que esto sí que está bastante extendido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os comentaba, que con la REST API, digamos que tienes que hacer un get por cada query, ¿no? Entonces, en cada query digo, vale, me traigo cuentas. Bueno, a lo mejor puedo hacer chaining de queries, como trayéndome la cuenta con sus contactos, pero no puedo hacer queries independientes, ¿vale? Y tendría que hacer una por cada query. Luego está por ahí la REST Composite API, que te permite hacer esto de una manera más eficiente, pero no es exactamente lo mismo que hacemos en GraphQL, ¿vale? Y en GraphQL hacemos solamente una llamada al servidor, por eso es tan eficiente. Yo le pido exactamente lo que quiero y ya puedo combinar llamadas a todas las tablas que quiera y hacer una sola llamada de traerme todo eso, ¿vale? Entonces, Salesforce decidió implementar su propia API de GraphQL
El endpoint que os digo es este, lo tengo aquí un poco feo formateado, pero vamos, este sería el que hay que utilizar y ahora lo vamos a ver. ¿Y qué hay disponible en esa API? Pues el hacer queries es GA, que es generalmente disponible, ¿no? Generally Available, que significa que ya se puede utilizar en producción, las queries. Ahora, las mutations, que mutations sería operaciones que modifican la base de datos, como por ejemplo crear un registro, actualizar un registro o borrar un registro, están en beta, ¿vale? Pero bueno, se pueden utilizar igualmente. Y también, bueno, ahora vamos a ver que en Lightning Web Components solo se pueden hacer también queries de momento, pero todo eso pues evolucionará. ¿Cuál es la mejor de ponerse al lío con esto? Bueno, pues empezar a hacer testeo de esas APIs, ¿no? De esa API con alguno de los clientes de API que hay disponible. Seguramente conozcáis Postman. De hecho, en la colección de Postman de Salesforce, que la he compartido más de una vez, hay ejemplos de cómo mandar queries a la API de GraphQL, pero también podéis utilizar algunos de los clientes que son específicos para GraphQL, ¿vale? Por ejemplo, este de Altair y este de GraphQL. Hoy vamos a utilizar el de Altair. Y bueno, como comentaba desde el principio de la charla, es que la API de GraphQL se puede utilizar desde un wire adapter que se ha sacado para Lightning Web Components. Y eso está muy guay porque te permite hacer queries desde el cliente sin tener que escribir código Apex. O sea, para hacer una query de GraphQL simplemente la escribes en tu Lightning Web Component y la envías. Y no hace falta que te crees una clase Apex para eso. Entonces, aquí viene alguna información de cómo se ha implementado ese wire adapter. Y esto va a contestar a la pregunta de Jordan Parr, ¿vale? Entonces, el wire adapter de GraphQL se ha montado también sobre el Lightning Data Service, ¿vale? Entonces, digamos que el Lightning Data Service, que ya sabes que es una caché que hay en el lado del cliente, está compartido entre los wire adapters normales de toda la vida, como el de GetRecord, y el wire adapter de GraphQL. ¿Esto qué significa? Que si tu aplicación se trae un registro con GetRecord, ese registro se va a guardar en la caché del Lightning Data Service, y si posteriormente tu aplicación intenta traerse ese registro con GraphQL, va a ser lo suficientemente inteligente como para traerlo de la caché, inclusive si fue traído con otro adapter diferente, ¿vale? Entonces esto es una característica muy avanzada del adapter y que es muy interesante porque va a hacer también que el performance de nuestra aplicación mejore. ¿Esto qué es lo que permite también? Que haya consistencia de los datos. O sea, si recordáis cómo funcionaba el Wire Adapter, el Lightning Data Service, que tenemos por ahí también unos cuantos streams, es que esa caché, ¿vale? Ahí se van almacenando los registros que se traen los diferentes componentes de tu página, y si por algún motivo alguno de esos registros cambia, por ejemplo porque tengo un Lightning Record Form y estoy actualizando un valor de ese registro, ¿vale? Esa caché notifica a todos los componentes que están suscritos a través del Wire Service, del AddWire, ¿vale? Por eso es recomendable siempre utilizar el AddWire, pues los notifica de que ese registro ha cambiado. De esta forma, los componentes pueden refrescar su UI. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese Lightning Data Service Cache, la caché, está compartida también con el Wire Adapter de GraphQL, pues también se van a sincronizar los datos de tus registros, estén utilizando un Wire Adapter u otro. O sea, que se ha hecho de forma muy, muy, muy inteligente. Y luego, otra cosa que también está muy chula de este adaptador es que se ha diseñado para que funcione muy bien en el caso de mobile offline. Sabéis que en Salesforce se pueden crear aplicaciones para móviles con Lightning Web Components, ¿vale? Se crean igual que
para desktop lo que ocurre es que, bueno, hay algunas funcionalidades para que tú puedas hacer tu aplicación más responsiva, etcétera. Pues esos Lightning Web Components, si están utilizando este Wire Adapter y ahora resulta que el usuario de esa aplicación móvil está en una zona sin cobertura, el Wire Adapter de forma inteligente va a guardar todos esos cambios que ocurran en la aplicación, ¿vale? Y cuando se devuelva la conectividad se sincronizarán esos cambios se sincronizarán con lo que es la interfaz de usuario que tú has creado en base a ese Wire Adapter. O sea que es muy, muy interesante. El caso de Mobile Offline se da sobre todo para la aplicación de Field Service Lightning, porque esos son pues típicamente los agentes que tienen que estar en la calle arreglando, yo qué sé, una antena, arreglando cosas que están en sitios remotos. No, bueno, no tienen por qué estar en sitios remotos, pero son personas que trabajan en la calle. Y también en la aplicación normal, la Salesforce Mobile App, pero tiene un precio. Es decir, si tú quieres tener offline support en la mobile app normal, hay que comprar como una licencia que es un add-on, que se llama Salesforce App Plus o algo así, ¿vale? No sé si eso contesta a tu pregunta, Jordan, pero espero que sí. Bueno, aquí tenía como una pequeña comparativa de las diferentes formas que hay de traerse datos en Lightning Web Components. Y bueno, partimos de lo más básico, que sería Apex, ¿no? Que Apex, a ver, está muy bien, es código del servidor, haces ahí todos tus cálculos en el servidor y luego devuelves lo que quieres, pero ¿qué pasa? Que no es igual de versátil, porque si tú tienes que cambiar la query que estás haciendo en Apex, ya no puedes hacer ese cambio directamente en el cliente, sino que ya tienes que andar cambiando el servidor, ¿vale? Con los Lightning Data Service Wire Adapters, esto nos da más versatilidad en cuanto a que tenemos el poder desde el cliente, desde el Lightning Web Component, hacer llamadas directas al servidor sin tener que utilizar Apex, pero cada Wire Adapter es muy específico. Uno es getRecord, otro es getObjectInfo y son como, digamos, queries muy específicas que están ocurriendo por debajo. Sin embargo, con GraphQL pues tenemos súper versatilidad. Y luego todo el tema del Lightning Data Service, bueno, pues lo tenemos en los dos, pero de nuevo este gana en versatilidad. Y también gana en funcionalidades un poco más avanzadas que las que podemos hacer en SQL. Genial. Y esta es ya la última slide que os muestro y nos vamos a probarlo, ¿vale? ¿Esto desde cuándo está GA? Está GA lo que es la API desde hace un año. Y las mutations en beta, ¿vale? Las mutations están todavía en beta. Y luego lo que es el Wire Adapter, esto fue avanzando y es GA, ¿vale? O sea, lo que es utilizar el Wire Adapter para hacer queries es GA. O sea, que eso sin problema. Genial. Jordan dice, sí, muchas gracias, súper claro. Qué bien, pues me alegro. Y Diana Cuca, que está por aquí. Hola, Diana. Muchas gracias por conectarte. Sí, aquí estoy de vuelta a ver con qué frecuencia lo puedo hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, pues entonces, lo primero que quiero montar, si nos acordamos de esta aplicación que es la que quiero montar en realidad, lo primero que quiero mostrar es aquí a la izquierda todas las especies que tengo disponibles para poder arrastrarlas a la cuadrícula esta, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con una query sobre el objeto especies, que lo voy a buscar por aquí. Esta, ¿vale? Y nos queremos traer pues el nombre y poco más, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos traernos toda esta información con GraphQL? Bueno, pues lo primero vamos a probar la API con un cliente. Un momento que lo tengo por aquí. Vale. Bueno, primero, se me ha olvidado, la documentación. ¿Vale? La documentación está aquí, que la pasaré también, la pondré en las notas del capítulo. Y en la documentación te viene toda la información de cómo hacer las queries y demás, ¿vale?
Pero vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que sería algo así como esto, que es simplemente traerme, en mi caso va a ser las especies en vez de las cuentas, pero va a ser una query, bueno, prácticamente igual que esta. Entonces, para yo poder en mi cliente hacer queries a Salesforce, necesito un API token, un token de API. En producción, pues vais a tener que implementar un flujo de OAuth para que os dé el API token y poder testear la API, bueno, poder utilizar la API. Para testear, yo me sé un truqui que lo utilizo siempre, que es, me vengo aquí a Visual Studio Code o mi terminal donde sea, ¿vale? Y en este proyecto lo tengo conectado a mi org esta de plantas, ¿vale? Entonces, si yo hago sf_org display, ¿vale? Esto me va a sacar la información de cómo este proyecto está conectado a mi org. Y resulta que dentro de esa información está el Access Token que el Salesforce CLI ha obtenido para poder trabajar con la org. Entonces, ese es el truqui. Yo ahora esto me lo copio, ¿vale? Y aquí en el cliente, en las peticiones, tenéis que definir una cabecera. ¿Dónde se definen las cabeceras? Aquí, en este iconito de la izquierda. Entonces le dais a Set Header. Yo ya la tenía puesta porque estaba haciendo pruebas antes, ¿vale? Pero la idea es, el nombre de la cabecera tiene que ser Authorization y luego en el valor de la cabecera tenéis que poner bearer y aquí el token que sea, ¿vale? Y lo salváis. Y entonces, gracias a ese token, pues ya vamos a poder hacer llamadas a la API, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi primera query. Esto que está en rojo es un error que me está dando, que no sé por qué me está ocurriendo y le he preguntado al equipo de GraphQL y ya me contestarán, ¿vale? Pero la query funciona. Por tanto, no tengo claro de si es un problema a lo mejor de lo que es el cliente o no sé exactamente qué está pasando, pero la query funciona, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escriben estas queries? Bueno, pues primero describo, o sea, le doy un nombre a la query. Ese nombre me lo invento, ¿vale? Es simplemente el nombre, digamos, es un identificador para la query, pero no hace falta que tenga ningún formato en específico. Ahora, después, ¿qué hacemos? Ponemos UI API. ¿Por qué? Porque estas queries realmente se están haciendo a través de la UI API y por eso lo han expuesto en ese endpoint, ¿vale? O en esa propiedad, vamos a llamarlo así. Esto, bueno, la nomenclatura de todas las cosas de la especificación de GraphQL no me la sé bien y seguramente os diga alguna cosa mal, ¿vale? Esto en lugar de llamarse propiedad se llamará tipo o no sé, pero bueno, yo os explico cómo funciona. Vale, después, si es una query, pues tengo que escribir query. Si es una mutation, voy a tener que escribir mutation. Recuerdo, mutation es crear, actualizar, borrar, y ya está, registros de la base de datos. Luego le pongo el objeto al cual le quiero hacer la query y ahora aquí puedo añadir unos cuantos modificadores que van a ser básicamente los modificadores que añado siempre en las SQL queries al final. Por ejemplo, el where, o por ejemplo si voy a hacer un order by, ¿vale? Todos esos modificadores que me permiten como definir mi query, cómo va a ser y cómo va a actuar, se definen como digamos en el constructor de esta query. Vale, ¿por qué le he puesto first 200? Porque por defecto te trae siempre 10 registros, ¿vale? Y se supone que este tipo de APIs están muy pensados para que se haga paginación. De hecho, la paginación, el sistema de paginación que tienen estas APIs es mejor que el que tiene SQL, porque el de SQL es por offsets, ¿vale? Y este es como por punteros. Pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso. El caso que como yo quiero que me devuelva todas las especies del tirón, le he puesto que me devuelva las primeras 200. El filtro que estoy haciendo es porque las plantas que tengo en la base de datos, hay algunas que son comestibles y otras no. Quiero que me devuelva solamente las que son comestibles, que edible es una palabra que aprendí nueva haciendo esto, significa comestible, ¿vale? Y entonces
Luego le dices, vale, pues quiero que me devuelvas todos los nodos que correspondan a esta definición de objeto que yo te estoy dando, ¿vale? Esto puede parecer un poco, pues, texto extra que tenemos que escribir, ¿vale? Pero está hecho así porque corresponde a una de las especificaciones de GraphQL. Entonces hay que hacerlo así y ya está, ¿vale? Entonces, luego aquí, ¿qué pondría? Los campos que quiero traerme. Por ejemplo, aquí me estoy trayendo el ID y el name, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Cada campo, según del tipo que sea, va a tener diferentes propiedades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los campos de tipo string, como el name, tienen su value y su display value, ¿vale? Su display value, por ejemplo, puede ser diferente. Bueno, en los campos de tipo string la verdad es que no sé por qué tienen un value y un display value, pero por ejemplo en los campos de tipo currency sí, porque te va a devolver el display value en el locale del usuario y el value pues creo que es el que se guarda por defecto, ¿vale? Y en los campos de tipo fecha y tiempo y todo eso pasa eso, ¿vale? ¿Cómo sé qué valores puedo poner aquí? Pues mirando la documentación. En la documentación, que la tengo por aquí, en este apartado de Query Objects te explican... ¿Veis? Estos son tipos, no son propiedades, son tipos. Pero bueno, me habéis entendido, espero. Vale, te explica que cada uno de los tipos de campos es un scalar y ese scalar es un tipo también, ¿vale? Y por ejemplo, si estoy utilizando un pick list, ¿vale? Pues el pick list value va a tener de propiedades value, label y display value. O si estoy utilizando un campo de tipo currency, pues va a tener value, format y display value. Y todo eso son propiedades que yo me puedo traer aquí, ¿vale? Yo aquí podría poner también format, si eso fuera un campo de tipo currency, etcétera. Que si habéis trabajado con la UI API, os sonarán muy familiares, porque son los mismos valores que están expuestos en la UI API. Entonces, bueno, ¿cómo iría esto? Pues tengo ahí mi query escrita, pues simplemente mando la petición y esto me devuelve todos los nodos que corresponden a esas especies, es decir, los registros, ¿vale? Esta estructura, pues como veis, es un JSON y esto va a ser lo que vamos a recorrer en nuestro Lightning Web Component, es decir, voy a tener de los datos que me devuelven, voy a tener que acceder a la propiedad data, luego a la propiedad UI API, luego a la propiedad query, luego especies, luego edges, luego de ahí voy a tener una lista y ya voy a poder iterar sobre los diferentes nodos que han sido devueltos, ¿vale? Entonces, esta sería la idea. Vale, ¿qué más os quería comentar yo? Bueno, vamos a implementar esto y luego os cuento dónde ver más ejemplos, ¿vale? Ya he visto que mi query funciona, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a crear un Lightning Web Component que va a ser mi planner ¿vale? Planner. Y ahí, pues aquí vamos a utilizar la query esa que acabamos de hacer. ¿Cómo utilizo las queries? Pues me voy a la documentación del Wire Adapter. La documentación hay una parte aquí, en la propia documentación de GraphQL, y hay una parte en la documentación de Lightning Web Components, en la LWC Guide, que se llama, ¿vale? No sé si aquí... A ver, vamos a ver. ¿Qué viene por aquí? Query your data. Vale, aquí vienen ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo uso? Pues me traigo estos módulos que me van a hacer falta. Los voy a poner por aquí. Y ahora, mi query. ¿Cómo la utilizo? Con el wire, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí y un momento me voy a reorganizar esto para que sea más sencillo. Eso es. Vale. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, primero me tengo que importar el wire de aquí,
¿vale? Que sería lo que me permite invocar los wire adapters con el wire service. Aquí pondría mi query en cuestión, que en mi caso no va a ser esta, sino que va a ser la otra que teníamos. Voy a copiar y la voy a pegar. ¿Vale? Y después aquí tengo dos opciones, ¿vale? Aunque me venga esto en la documentación, es un wire y por tanto yo lo que puedo hacer aquí es decorar una propiedad, ¿vale? Que sea especies. Eso es una opción perfectamente plausible. Esta propiedad pues va a tener como siempre un data y un error, ¿vale? Y entonces yo ya en mi HTML podría a lo mejor hacer algo así, species.data, y mostrar los resultados. ¿Qué pasa? Que species.data ahora mismo me va a devolver pues un JSON gigante, que es lo que hemos visto en el cliente Alter. Entonces, en lugar de eso, pues vamos a hacer un poco lo que hacen aquí, ¿vale? Y en lugar de decorar una propiedad, bueno, eso ahora lo cambiamos, vamos a decorar una función que aquí yo como son funciones me gusta poner, por ejemplo, get species o algo así, ¿vale? Me gusta ponerle un nombre que sea como más un verbo, que empiece por un verbo, que recibe data y errors, ¿vale? Este le vamos a llamar especies, es decir, nuestra información de esas especies la vamos a guardar en una variable que le vamos a llamar especies. Y si hay un error lo vamos a guardar en error, ¿vale? Una cosilla un poco diferente aquí es que los otros wire adapters devuelven error sin S, ¿vale? Y en este wire adapter se implementó para que devuelva error con S porque así es la especificación de GraphQL, la oficial, ¿vale? Por eso se hizo de esa manera. Entonces, ¿esto cómo es lo suyo hacerlo? Vamos a hacerlo así, que esto me dijo una vez uno de los ingenieros de Lightning Web Component que era la mejor practice y os la explico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el wire service, digamos que puede escupir valores de tiempo en tiempo, ¿no? Por ejemplo, acordaros por sincronización de datos porque un registro haya cambiado en la caché. Entonces, como te puede escupir valores cada X tiempo, lo suyo es que cada vez que tú recibas o bien data o bien errores, resetees la variable que no has recibido. Entonces, por ejemplo, si me viene data, pues error lo pongo a undefined, ¿vale? Y si me viene error, en lo que voy a guardar la data, que sería mi propiedad especies, lo pones a undefined. Y esto me dijo un ingeniero de Lightning Web Components, que era la best practice, ¿vale? ¿Por qué me da aquí un error? Pues no lo sé, me dice expected. Esto es así, ¿no? Else. Vale, ya está. Entonces, ahora, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues acordaros que lo que me va a devolver la query es una cosa así. Data, UI epic, query, species, no sé qué. Pues entonces, aquí lo único que estamos haciendo es recorrer esa estructura JSON que ha sido devuelta. En mi caso, esto no van a ser cuentas, van a ser especies, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre? Que si yo me quedase aquí, ¿vale? Si yo me quedase aquí, yo aquí tendría, digamos, edges, que es edges, aquí. Tendría una lista de nodos, ¿vale? Me podría quedar ahí si quiero. Pero lo que se hace normalmente en el código es que se utiliza una función map para formatear esa lista y devolver algo como un poco más resumido, ¿no? Con menos información y que sea más fácil de iterar. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? A ver, en lugar de utilizar esto, dejadme un momento que me voy a abrir por aquí como lo he hecho en la otra aplicación, que no me acuerdo bien. Y lo quiero hacer igual para que luego no se me líe la cosa. Vale.
Sí, mira, como lo he hecho en la aplicación es, bueno, sabéis, la función map de JavaScript lo que hace es tú le vas a un array, una lista, un iterable, ¿vale? Y en esa lista, digamos que ejecutas una función sobre la lista, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que para cada elemento en ese array estamos devolviendo, porque además si está así escrito sin los braces, estos ya no me sale, las llaves, sin las llaves, es como que esto es el valor que devuelve, ¿vale? Entonces aquí en este caso estamos devolviendo la propiedad edge.node, es decir, que estaríamos creando una lista con ese código inicial que contenga esto, que contenga esto, que contenga esto, ¿vale? Como lo he visto en otros sitios, que también puede estar bien, sería, bueno, estoy pensando que es lo mismo. Es que es lo mismo. No, lo simplifica. Vale, lo simplifica. Ya ahora os explico por qué. Es así, ¿vale? Lo copio aquí. ¿Por qué lo simplifica? Lo que estamos haciendo es recorrer esos nodos y por cada nodo directamente devolvemos, digamos, un objeto de JavaScript que tiene la propiedad ID y la propiedad nombre. ¿Por qué lo simplifica? Porque así luego no tengo que acceder al name.value, sino que accedo directamente a la propiedad name. Cualquier cosa está bien, ¿vale? Ya veo que se me ha ido la cam un momento, que no sé por qué. A ver si se ve ahora. Sí, ¿verdad? Ahí, perfecto. Pues cosas del directo, chicos. Vale, lo que decía, que eso, que es como así lo que haces es simplificar tu HTML, ¿vale? Y si lo dejas de la otra manera, pues tu JavaScript está un poco más simple. Bueno, ya estaría. Y entonces ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues estas especies, que ya sí es como una estructura iterable más conocida, ¿no? Pues las vamos a iterar en el HTML. Entonces aquí siempre lo que hacíamos era que poníamos si hay data, ¿no? O sea, si hay especies. Vamos a ver. Que me vea yo aquí como lo he hecho también. Pues no lo he llegado a hacer la gestión de errores. Bueno, pues vamos a hacer directamente el for each, ¿vale? Vamos a recorrer nuestro array este de especies, ¿vale? Que se me llamaba especies. En los for each lo que tengo que definir es un for item que va a ser como un identificador para cada uno de los elementos esos del array, ¿vale? Y entonces aquí ya sí que puedo hacer species item.id, por ejemplo, ¿no? Y species item.name. Y lo vamos a hacer así de forma muy sencilla primero para ver si funciona bien. Vale. Si hay un error, aquí voy a tener un problema porque esto va a ser undefined y entonces me va a dar aquí un pete. Por tanto, sí que voy a hacer lo del template if, ¿vale? If true igual a... Aunque no lo he hecho en mi código inicial, pero no pasa nada. Y luego aquí podríamos hacer... Es el WC if, ¿no? La nueva sintaxis, el WC if. Eso, exactamente. Y luego podríamos hacer un else, que eso se hace así, template, el WC else, o incluso... creo que es else if errors, y entonces aquí ponemos los errors, ¿vale? A ver, algo escrito mal. Algo escrito mal. Me dice, la directiva debe ser usada inmediatamente después de un elemento con el WC if. Si lo estoy utilizando, ¿no? Pues no sé por qué me da este error. A ver, y este otro, vale, este es que me falta
el elemento key, que sería, le vamos a poner esto mismo. O sea, el atributo key, ¿vale? Que esto es necesario para que sea como más eficiente el bucle for. Ya no me da el otro error, ¿vale? Me estaba saliendo porque tenía ese primer error. Está por aquí, a ver, que veo por ahí en el chat algunas cosas. With Josba, que dice bienvenida de regreso. Muchas gracias por la bienvenida. Chris Dev, que dice que viene a aprender y que si puedo agrandar las letras. Sí, claro, perdona, que no la había visto antes. Mira que intento tenerlo siempre grande, ¿eh? Y luego Luis Mi Pro me dijo que sobraba el if. Sí, con el aquí, cuando estaba con el safe. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por los tips y seguimos. Bueno, pues esto lo voy a desplegar ya, ¿vale? Le voy a poner un meta XML para que podamos exponerlo en una de las apps. Voy a copiarme este, por ejemplo. Le voy a poner ya con la API 60 porque ya la Spring está en mi OR. Y le vamos a poner para que se pueda desplegar en Lightning App Pages. Venga. Pues lo voy a desplegar y me voy a ir creando la Lightning Page. ¿Dónde tengo? Aquí. Aquí, ¿vale? Entonces, para crearme una nueva página, pues esto es muy fácil. Me vengo aquí al Setup, me voy al App Builder y le doy a nueva página. ¿Creéis que esta interfaz la cambiaremos algún día? Yo lo estoy deseando, pero siempre eso se despriotiza porque vienen cosas más importantes y funciona. Pero la verdad que está horrible. Vale, entonces este le vamos a llamar Associations Planner from Scratch, ¿vale? O New, vamos a llamarla así. Entonces le voy a poner una región mismamente. Y en esta región vamos a buscar mi planner, este. Y lo voy a guardar. Y bueno, ya veis aquí el resultado, ¿vale? Voy a activar la página. La voy a añadir a mi aplicación esta de plantas. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, cada día llamo las cosas de una manera diferente, pero bueno, es lo que hay. Y si me voy para atrás, pues ya teóricamente... mira, la tengo por aquí, voy a venir aquí. Debería ser capaz de ver ahí mis plantas, ¿no? O sea, que bien, esta primera parte la tenemos controlada. Otra vez ha ido la cámara. Jolín, qué coraje. A ver, un momentillo. A ver si lo consigo solucionar. Total, que me compran una cámara nueva y no hace más que darme problemas. Ahí sigue diciendo que es sin señal, es que yo creo que es la propia cámara que se apaga porque se calienta. A ver. Yo creo que es que la cámara se calienta, pero ya debería funcionar y bueno, a ver lo que me dura, ¿vale? Vaya rollo. Bueno, y esto que lo tengo así, lo veis, ¿no? Ya está, así mejor. Ya sé por qué, porque es que normalmente tengo el zoom de la cámara, pero cuando la reseteo, digamos que se echa para atrás. Y entonces ahora sale más superficie de la que salía antes. Pero bueno, así está bien, así me veis también. Vale, pues ya tenemos aquí las especies. Ahora me gustaría ponerlas un poco bonitas, como las tengo aquí, pero bueno, eso es menos interesante. Si queréis eso lo hacemos el próximo día y seguimos viendo cosas de GraphQL, ¿vale? Entonces, ¿dónde puedo aprender mejor de GraphQL aparte de la documentación, que ya os la he enseñado? Pues hay dos repositorios con ejemplos,
¿vale? El primer repositorio es el WC Recipes. En el WC Recipes, que es la aplicación de ejemplo con recetas para aprender Lightning Web Components, hay una paginilla con todas recetas de GraphQL, ¿vale? Hay algunos ejemplos. Esta sería como el ejemplo básico. Este sería cómo utilizar variables dentro de las queries, porque eso se puede. Este sería cómo utilizar paginación, ¿vale? Y este sería cómo hacer una query múltiples queries en una sola llamada al endpoint de GraphQL. Y esta por aquí no sé por qué no se ve, si es un problema con mi OR o si es un problema con la recipe, ya lo investigaré, ¿vale? Entonces ese sería uno de los sitios donde verlos. ¿Qué otro sitio hay? Pues yo antes de que estuvieran las LWC Recipes ya di una charla de GraphQL y me creé un repositorio en mi GitHub personal con un montón de ejemplos, ¿vale? Entonces tenéis los ejemplos más simples, por ejemplo este simple query, query multiple objects, que sería justo el que os acabo de decir, ¿vale? Una query a un objeto seguida de otra query a otro objeto. Eso se puede hacer y es muy eficiente. Pero tengo también ejemplos de cosas más avanzadas que os decía que era uno de los beneficios de utilizar GraphQL, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas avanzadas son las directivas, ¿vale? Esto no estoy segura de si funciona en el adapter, porque yo estos ejemplos los probé con la API pura y dura, pero habría que probarlos, ¿vale? A ver si funcionan o no. Igualmente, si estáis llamando a GraphQL desde una aplicación externa, por ejemplo, desde una aplicación externa en otro sistema, pero también podría ser desde Marketing Cloud y cosas así, ¿vale? Que de hecho hemos publicado estos días un vídeo sobre cómo desde Marketing Cloud llamar a Sales Cloud con GraphQL del Dreamforce, ¿vale? Que la dio un muchacho la charla, Luciano, que además es buenísima la charla, y él como speaker. Bueno, a lo que iba, que funcionalidades avanzadas, por ejemplo, esto de las directivas lo que te permite es pasar una variable a tu query y en base a esa variable incluir o no campos en la respuesta, ¿vale? Pues puede ser también muy versátil para hacer queries que sean más eficientes. ¿Qué otro ejemplo tenemos así avanzado? El de los fragmentos, ¿vale? En GraphQL se pueden definir fragmentos de queries. Por ejemplo, esto es un fragmento en el cual estoy definiendo 3 campos que me quiero traer de la base de datos para reutilizarlos. ¿Cómo se reutilizan? Pues con el operador este como de structuring de JavaScript, pues igual, ¿vale? Directamente yo aquí le pongo mis campos o como haya llamado yo a este fragmento con los 3 puntitos delante y eso ya significa como que estoy incluyendo ahí ese fragmento. ¿Vale? Cosas más avanzadas y que me parecen muy interesantes. Y el de paginación, a ver que lo veo por aquí, pagination, ¿vale? Estos realmente son 2 queries, aunque lo tenga puesto en el mismo script, debería ejecutarse primero una y después la otra. Y entonces la primera vez que quieres traerte una página de registros, que recuerdo por defecto siempre te trae 10, tú le dices que te traiga la cuenta total y la información de página, que son básicamente el cursor, es decir, el puntero al último registro que se devolvió, si tiene siguiente página y si tiene página anterior, ¿no? Y entonces ya mi siguiente query, yo lo que hago es que parto de ese cursor, ¿vale? ¿Por qué es más eficiente hacer la paginación así que como se hace en SQL? Porque si mientras estoy haciendo la paginación alguien en el backend añade un registro nuevo, con esto no te lo va a traer, ¿vale? Se va a perder. Sin embargo, con esto sí te lo va a traer, porque va como por cursores y digamos que no se pierde ese registro porque el chunking se hace como en tiempo real, ¿vale? Es lo que quería decir. Vale, pues esos serían los ejemplillos más avanzados que os recomiendo que le echéis un ojo si queréis. ¿Qué más tenía yo por aquí para compartiros?
Vale, si queréis para terminar, vamos a probar lo que sería una mutation. Eso no lo puedo probar en el Wire Adapter, pero lo puedo probar en el cliente Altair, ¿vale? En el cliente GraphQL. Para ver cómo se hacen las mutations, pues por aquí hay una paginilla. Y por ejemplo, vamos a ver cómo crear un registro, ¿vale? Que lo tengo por ahí copiado este código, no me hace falta ni copiarlo. Pero vamos, es súper sencillo. En lugar de hacer una query, de definir una query, lo que defino es una mutation, ¿vale? Entonces, aquí, que la tengo por aquí, ¿vale? Esa mutation, ¿vale? Fijaros que la query empieza por query, ¿verdad? Que antes os he dicho que era este query, pero no, el que se cambia es este de aquí arriba. Pues esta empieza por mutation, simplemente. Y entonces, se dice UI API, account create o species create o lo que sea, ¿vale? Le pasas el input de lo que quieres crear con las propiedades que quieras setear, etc. Y esto es para que te devuelva los valores de los campos de ese registro recién creado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una cuenta que se llame stream de Alba, ¿vale? Entonces esto lo ejecutamos y teóricamente pues esto ha funcionado porque no me devuelve errores y me devuelve datos y de esos datos pues me dice que ha creado esto. Y si nos vamos a la OR pues debería estar ahí, ¿vale? Esa cuenta, si me voy aquí a cuentas, está ahí, ¿vale? String de Alba. El próximo día vamos a escribir la query de las asociaciones, para traerse las asociaciones, que esa es un poco más complicada, y vamos a ver lo de la API del drag and drop y vamos a seguir implementando nuestro ejemplo. Ya por hoy lo voy a ir dejando, ¿vale? Que tengo ahora una reunioncilla. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que me vaya. Habéis estado muy callados y no sé si eso significa que os habéis enterado de todo, que no os habéis enterado de nada, que queréis jugar con la funcionalidad primero y luego preguntar. Bueno, sea lo que sea, si no tenéis preguntas en directo, siempre me podéis preguntar en el YouTube, en el chat en los comentarios del vídeo, ¿vale? Y siempre le echo un ojo. Omar me dice que si puedo pasar los links de los ejemplos. Sí, ahora mismo los paso. Estos serían los de mi repositorio personal y tienes también el WC Recipes, ¿vale? Y Wisi Osva dice, ya no te vayas tanto tiempo de nuevo, eres la única programadora de Salesforce que conozco que comparte sus conocimientos. Pues de verdad que lo voy a intentar. Mira, yo os prometo que cuando vuelva del Trailblazer DX ya tengo un tiempo para streamear mucho más a menudo, porque ahí como que no tengo pico de trabajo y eso es a finales de marzo. Pero de aquí a marzo no os quiero enseñar mi calendario, ¿vale? O sea, tengo todo el calendario. Bueno, yo junto con otra persona llevamos todas las charlas de desarrolladores. Hay 74 charlas, que por eso sé el número. Entonces, tenemos que hacer como prácticas de esas charlas con cada una de esas 74 personas. Por tanto, mi calendario en las 2 próximas semanas tengo reunión, así todo el día entero. Entonces, es probable que no pueda hasta dentro de unas semanas que vuelva el Trailblazer DX. Si puedo, de verdad que me conecto, porque además esto lo tengo ya montado y es solamente echarle el rato del stream. Entonces lo voy a intentar, la semana que viene por lo menos, ¿vale? Muy bien, chicos, pues un saludo muy grande a todos. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo vuestro y que espero que tengáis muy buena semana. Cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis, ¿vale? Venga, nos vemos, un saludo.